Libro de Abdías, Antiguo Testamento, libro de Abdías. Si me pueden acompañar con la vista, hermanos, libro de Abdías, versículo 10, y vamos a leer hasta el versículo 16. ¿Ok? Libro de Abdías, versículo 10, en adelante dice: Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban en sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eres como uno de ellos. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. Beberán contigo nuevamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Amén. Oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por este día, amor y tu misericordia, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por tu amor y por todas las bendiciones que nos has dado, Dios. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra. Abdías, versículo 10 al 16, Dios, ayúdanos a entenderla, a poder aplicarla, a vivirla, Dios. Y que sea una realidad en nuestra vida, y que en base a tu palabra, Dios, entonces no te desobedezcamos a ti, oh Dios. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la desobediencia a Dios se ha normalizado plenamente. Se ve como normal en el mundo en la actualidad. El desobedecer a Dios se ve como algo muy normal. La cultura enseña que ignorar la voluntad de Dios es un asunto trivial, sin importancia alguna, como si las consecuencias fueran mínimas o incluso inexistentes. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra una realidad completamente diferente a esta, hermanos. Desobedecer a Dios siempre tiene un alto precio. Desobedecer a Dios siempre tiene un alto precio. La historia de Edom, narrada en el libro de Abdías, hermanos, es un testimonio contundente de este principio, que desobedecer a Dios tiene un alto precio. Edom no solo desobedeció a Dios al actuar con violencia en contra de su nación hermana Israel, sino que su descendencia lo llevó en un espiral descendente de pecado. Es decir, su desobediencia desencadenó mayores pecados de Edom y aún peores de los que había cometido. Comenzó con la indiferencia. Ese fue el primer pecado cometido por Edom, la indiferencia. Pasó al deleite por la desgracia de Israel y terminó en actos de traición, saqueo y asesinato de Israel. Cada paso de desobediencia, hermanos, abrió la puerta de pecados mayores, hasta que finalmente Edom se encontró cara a cara con el juicio ineludible de nuestro Dios. Dios no permanece, hermanos, indiferente ante el pecado. El día de Jehová, el día de su juicio, es seguro y cercano. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así como Edom sembró violencia, orgullo, traición, cosechó vergüenza, destrucción y aniquilación de parte de Dios. Lo mismo sucederá con toda nación que haga esto y con toda persona que ignore la voluntad de Dios. Este mensaje
de Abdías 10 al 16, debe de llevarnos a una profunda reflexión, hermanos. Desobedecer a Dios no es un asunto ligero, no es un asunto sin peso alguno. Ignorar su palabra puede producir un endurecimiento en nuestro corazón, puede conducirnos a una vida viciosa en el pecado y finalmente nos expone, hermanos, de una u otra manera al escrutinio de Dios, al juicio de Dios, a la disciplina de Dios. Por eso el llamado de Dios para nosotros hoy es claro. Hermanos, debemos tomar en serio la voluntad de Dios. ¿Y a dónde se encuentra expresada la voluntad plena de Dios que necesitamos saber nosotros hoy en día? En su palabra. Porque ignorarla nos puede llevar a pecar y a endurecer nuestros corazones. Y si no hay arrepentimiento genuino ante esto, puede llevarnos a la disciplina y al final al juicio de Dios. Es por esto, hermanos, que el día de hoy vamos a estudiar el alto precio de desobedecer a Dios. Este es el título, el alto precio de desobedecer a Dios. Y en Abdías, versículos 10 al 16, Dios nos advierte, hermanos, de 3 graves consecuencias de desobedecerle. Abdías, del versículo 10 al versículo 16, Dios nos advierte de 3 graves consecuencias de desobedecerle, con el propósito de que abandonemos este pecado de desobediencia, con el propósito de que no pequemos más en contra de él, hermanos. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy, hermanos, se encuentra en el versículo 10 y se titula de esta manera: el desobedecer a Dios siempre trae consecuencias graves. El desobedecer a Dios trae siempre consecuencias graves. Y como usted pudo ver en el versículo 10 que acabamos de leer, hermanos, presenta la acción de Edom en contra del pueblo de Israel. Presenta la acción de Edom en contra de su hermano Israel. Porque como leyeron hoy en la mañana, en el libro de Génesis, Israel son los descendientes de Esaú. Y Jacob, los descendientes de Jacob es Israel. Y Edom son los descendientes de Esaú. Y desde que Esaú menospreció su primogenitura, entonces hubo una contienda desde ese tiempo entre estas naciones que son Edom e Israel. En ese sentido, entonces, Edom de manera constante y permanente y estaba en contra de Israel, en contra de los hijos de Jacob. Una acción cargada de violencia, crimen y pecado de parte de Edom hacia el pueblo de Israel. Como resultado de eso, hermanos, Dios anunció a Edom las severas consecuencias de lo que estaba haciendo. Y primero de esas consecuencias era la vergüenza que caería sobre ellos, sobre la nación de Edom. Y la segunda, que serían cortados para siempre, es decir, completamente destruidos. La idea central entonces, hermanos, del versículo 10 es clara: desobedecer a Dios siempre trae consecuencias graves, tal cual como ocurrió con la nación de Edom. Y si me puede acompañar, hermanos, ahí en la Biblia, en el versículo 10, podemos leerlo. Y observe de manera cuidadosa cómo abre el versículo 10. Y dice: por la injuria a tu hermano Jacob. Otra manera de poderlo expresar es: por causa de la injuria a tu hermano Jacob. Y ahí estamos hablando de palabras muy graves, hermanos, que Dios comunica a Edom. La palabra injuria, hermanos, puede traducirse como violencia e incluso se puede traducir como un crimen, por lo que está directamente relacionado con acciones pecaminosas. De manera tal que lo que hizo Edom contra Israel es algo violento, es algo criminal y es algo que peca en contra de la nación de Israel, pero obviamente también peca en contra de Dios. Esta palabra que tenemos aquí, injuria, hermano, implica una constante transgresión a la voluntad de Dios. No simplemente un acto aislado, sino una actitud de rebelión continua y permanente en contra de Dios. La primera vez en todo el Antiguo Testamento en donde aparece esta palabra es en un pasaje muy interesante. Es en Génesis capítulo 6, versículo 11. Si me acompañan rápidamente ahí, Génesis 6:11. Porque esa palabra
injuria, que se puede traducir como violencia, es clave por los acontecimientos que ocurrieron en Génesis 6:11. Génesis 11, toda la humanidad estaba en pecado, en desobediencia, yendo en contra de la voluntad de Dios de manera deliberada, hermanos. Por eso, en el versículo 6, capítulo 6, de Génesis, versículo 5, Dios dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo de ellos era de continuamente solo el mal. Pero observe el versículo 7, aparece la palabra que usa Abdías sobre injuria, que también significa, en este sentido, significa también maldad, pecar, o significa también violencia. Observe el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra. Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. Eso implica que toda la tierra en ese momento, Dios hermano, estaba en pecado. No pecado entre ellos mismos, sino que también pecando en contra de Dios. Toda la tierra. Esto no solo incluía malas acciones que las personas cometían entre ellas mismas, sino que al hacerlas estaban pecando, transgrediendo directamente la voluntad de Dios. Esta continua rebelión llevó a que esta generación de Génesis 6 sufriera el juicio divino de parte de Dios. Y ese juicio de parte de Dios se mostró por medio del diluvio universal. En este sentido, la violencia, el crimen, no solo se limitan a ofensas humanas, sino que representan, hermanos, una ofensa directa en contra de Dios mismo. Porque tenemos que entender algo, que todo pecado cometido hacia otras personas, que nosotros cometamos hacia otras personas, ¿como qué pecados? Por ejemplo, falso testimonio, insultos, o cualquier otro pecado que cometamos sobre otras personas, en primera instancia es una transgresión en contra de Dios. Hermanos, cuando hacemos acciones violentas sobre otras personas, no solo es sobre esta persona, y no podemos minimizar el pecado. Cuando cometemos acciones violentas en contra de otra persona, no solo es sobre ellos, sino también es una acción pecaminosa en contra de Dios mismo, como lo declara el Salmo 51:4. El Salmo 51, hermanos, se refleja claramente esta idea en donde David pecó contra su siervo, contra la esposa de su siervo. Y David en Salmo 1:4 dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Delante de quién? De Dios. De Dios. Porque todo pecado que cometemos en contra de otra persona es un pecado en contra de Dios mismo, hermanos. La violencia que Edom cometió fue en contra de Israel. Esta injuria, un acto de violencia, era aún más reprochable. Cualquier acto pecaminoso en contra de una persona es reprochable, pero en ese contexto era aún más reprochable debido al vínculo, hermano, fraternal que existía entre ambas naciones. De hecho, la ley, Dios había estipulado en el libro de Deuteronomio un elemento de la ley muy claro y específico para Israel, el que requería que Israel tratara a Edom con respeto por esta vinculación fraternal que había entre ellos, como lo afirma Deuteronomio 23:7, que dice: no abomines al edomita, porque es tu hermano. Si en este sentido, entonces, hermanos, si cometer un acto de violencia en contra de una persona, cuánto más en ese contexto, siendo que Dios mismo afirma y declara que la relación entre Edom y Israel eran de hermandad, porque son descendientes de dos hermanos, Esaú y Jacob. Sin embargo, hermanos, desde el principio Edom mostró hostilidad hacia Israel. Y esa enemistad no solo fue constante, sino que se manifestó de manera doble, con un acto de violencia directa en contra de Israel y por otro una indiferencia y traición en momentos de aflicción.
Es por esa razón entonces, hermanos, que el versículo 10 dice, a causa o por la injuria a tu hermano Jacob. Esto es lo que Edom ha hecho en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Y esta acción pecaminosa tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y el versículo 10 expresa esas consecuencias que Edom va a sufrir por el pecado cometido, no solo contra Israel, sino en este contexto, como les dije, en contra de Dios mismo. Porque lo que esta injuria, este acto de violencia pecaminoso que Edom hizo contra Israel, lo vamos a ver desplegado desde los versículos 12 al versículo 14, que son un acto progresivo de pecado. Pero eso es lo que Dios le dice: por esta injuria, entonces vas a sufrir la consecuencia. Que ese es nuestro primer punto, hermano. Que el desobedecer a Dios siempre trae consecuencias, y son consecuencias graves, lo cual, hermano, no podemos tomarlo a la ligera. ¿Cuáles son esas consecuencias que Edom iba a sufrir por la injuria que cometió en contra de Israel? El versículo 10 lo resume de una manera clara. Observe, la primera, te cubrirá vergüenza. Y la segunda, serás cortado para siempre. Estas son las consecuencias por el acto pecaminoso de Edom en contra de Israel y en contra de Dios mismo. Así que, primera consecuencia tiene que ver con sufrir la vergüenza. Y eso ahí dice el versículo 10, te cubrirá de vergüenza. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, la consecuencia de este acto pecaminoso sería que Edom sufriría vergüenza. Sin embargo, hermanos, en la Biblia esta palabra tiene un significado mucho más profundo que el uso común que le damos hoy en día. Esta palabra vergüenza no se refiere simplemente a sonrojarse, a sentirse incómodo, a sentirse apenado, sino se refiere a una humillación pública. Y una humillación que va anclada con consecuencias severas y altamente adversas, hermanos. Esto es precisamente lo que Edom experimentaría: una humillación pública, una humillación que terminaría con consecuencias graves, cuya expresión máxima de esa consecuencia de humillación, de vergüenza, hermano, sería la destrucción total de este pueblo que se llama Edom. La segunda consecuencia sería que sería cortado para siempre. Y esto, hermanos, esta consecuencia, además de ser la máxima expresión de vergüenza para Edom, representa también la segunda gran consecuencia por la violencia que Edom había cometido en contra de Israel. Palabra muy importante, cortar, porque dice el texto, y serás cortados para siempre. La palabra cortar, en la forma en que aparece en el texto, hermanos, lleva la idea de muerte, lleva la idea de destrucción completa, y puede incluso traducirse como ser eliminado, ser aniquilado, ser hecho polvo, que no quede ningún vestigio de esta nación. Esa es la consecuencia final también, hermanos, sobre esta nación que Dios había hablado en contra de ellos. El sentido es claro, hermano. Alguien iba a destruir a Edom, y ese alguien era Dios mismo. Esta profecía se cumplió, hermano, en el imperio persa, mientras las tribus nómadas árabes invadieron el territorio edomita, erradicando por completo a Edom de la tierra para siempre, para siempre. Porque lo que ahora habitan en las tierras de Edom son los nabateos, un pueblo completamente diferente al de Edom. Así que Dios erradicó a esta nación por su pecado, por su desobediencia. Por eso, hermanos, desobedecer a Dios siempre trae graves consecuencias, graves consecuencias. Y es algo en lo cual tenemos que meditar hoy, hermanos. Y tenemos que entender que Dios no cambia. Lo que para Dios era desobediencia en el Antiguo Testamento, en este periodo de la historia, sigue siendo desobediencia para Dios hoy en día. Edom, hermanos, pecó violentamente en contra de Israel, pero su verdadera ofensa fue en contra de Dios mismo, como le digo. Todo pecado cometido en contra de una persona, además de ser en contra de esa persona, es en contra de Dios. Y David entendía esta realidad claramente cuando escribió Salmo 51:4, donde dice: contra ti, haciendo referencia a Dios, contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque toda injusticia y daño contra otros, en primer lugar, es una transgresión en contra de Dios. Esta verdad debe llevarnos a tomar el pecado con seriedad que merece el pecado, hermanos. No podemos excusar nuestra desobediencia pensando que solo afecta a las personas. Ante los ojos de Dios, todo pecado es personal y directo, y sus consecuencias son ineludibles si no hay un arrepentimiento genuino. Así que, hermanos, esto nos ayuda a pensar un poco entre las relaciones personales que tenemos nosotros, interpersonales. ¿A qué persona yo estoy dañando? ¿A qué persona yo estoy ofendiendo? ¿Contra qué persona yo estoy pecando? Tenemos que entender que no solo estamos pecando contra esta persona, sino contra Dios mismo. Y esta desobediencia acarrea consecuencias graves, hermanos. Y esta consecuencia acarrea consecuencias graves. Y es algo con lo cual tenemos que meditar y pensar. Somos personas que nos relacionamos, hermanos. Constantemente estamos en relación, constantemente estamos en plática, en conversaciones, en relaciones con unos y con otros. Y tenemos que observar que en nuestras pláticas, en nuestras acciones, no haya pecado en contra de la otra persona, porque si pecamos en contra de la otra persona, es un pecado en contra de Dios. Y por lo tanto, esto es una desobediencia plena y por lo tanto acarrea consecuencias. Como Jesús mismo, basado en la ley, resumió la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo contra ti mismo. Y esto es algo que Edom no hizo, hermanos. Así que, hermanos, el desobedecer a Dios siempre trae consecuencias graves, como lo vemos con el pueblo de Edom. Meditemos en nuestra vida en cómo estamos viviendo y cómo estamos actuando hacia las demás personas, ¿no? Hacia las demás personas con las cuales nos relacionamos. Usted puede ver el ministerio de Jesús, un ministerio relacional increíble, en donde nunca ofendió a nadie, pero fue ofendido por todos. Es el ejemplo que tenemos nosotros, nuestro gran ejemplo a seguir en cómo tenemos que sostener relaciones interpersonales para no pecar en contra de otras personas, que al final sería un pecado en contra de Dios. Entonces, hermanos, recordemos entonces este punto. El desobedecer a Dios siempre trae consecuencias graves, como lo acabamos de ver en el versículo 10. Del versículo 12 al 14, entonces, vamos a ver que el desobedecer a Dios abre la puerta a pecados aún mayores. Observe versículo 12 al 14. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de lo que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y esto es lo que nos muestra: el desobedecer a Dios abre la puerta a un pecados mayores, y es lo que observamos del versículo 12 al 14, en donde el versículo, incluso desde el versículo 11 al 14, hermanos, observamos ese despliegue de pecados que va en una acción progresiva. Van pecados que podemos determinar en cierta manera no tan graves, pero va incrementándose las acciones pecaminosas hasta ser completamente graves. Y vemos entonces que cuando desobedecemos a Dios, abrimos la puerta a pecados aún mayores. Así como lo predicó el pastor Neptalí cuando estuvo en el Salmo 51. ¿Ok? David no solo pecó en contra de la esposa de su siervo, sino que mató a su siervo e implicó a otros en ese pecado. Abrió la puerta a un pecado, y después de abrir esa puerta de esa desobediencia de pecados, incrementaron estos pecados aún peores. Y es lo que está pasando aquí, hermano, y es lo que pasa constantemente en la vida hoy en día.
Cuando abrimos la puerta a pecados, a la desobediencia, se cometen aún pecados mayores, hermanos, y es algo que tenemos que pensar. Basado entonces, hermanos, del versículo 11 al versículo 14, Edom desobedeció de manera clara y deliberada en contra de Dios. Y esa desobediencia lo llevó a cometer pecados aún más graves que los anteriores que se mencionaron. ¿Okay? Estos pecados se manifiestan en la violencia ejercida en contra de Israel, como vimos en el versículo 10. Sin embargo, en los versículos 11 al 14 observamos cómo estos pecados se agravan y se multiplican a través de 3 acciones concretas de Edom en contra de Israel. ¿Cuáles fueron esas 3 acciones concretas que fueron en incremento de Edom en contra de Israel? Número 1, acciones de omisión deliberada de Edom. Número 2, acciones motivadas por el pecado. Y número 3, acciones violentas en contra de Israel. Así que empezaron por la omisión y terminaron con acciones violentas. Así que vemos un incremento en los pecados. Cuando se abre la puerta a la desobediencia, se cometen pecados aún mayores. Observemos el primero, que tiene que ver con acciones violentas, acciones de omisión deliberada. Versículo 11. Observe versículo 11, hermanos. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eres como uno de ellos. Observe el juicio de Dios sobre Edom. Y observe cuidadosamente lo que dice el inicio del versículo 11. El día que estando tú delante. Esto se puede traducir mejor, hermanos, como el día en que tú estabas de pie enfrente hacia Israel. Esa es la idea. Edom, hermanos, no participó directamente en la conquista de Jerusalén al principio, pero permaneció como espectador mientras ocurría la devastación sobre Israel. Edom quedó como viendo, visualizando hacia la gran ciudad de Dios, hacia la ciudad del pueblo de Dios, cómo era atacada, cómo era aniquilado, cómo sus mujeres eran asesinadas, sus niños, y cómo también fue llevada cautiva la nación de Israel por los babilonios. ¿Y qué hicieron los edomitas? Simplemente ver qué es lo que estaba pasando. No hicieron nada a favor de Israel, simplemente vieron como espectadores mientras ocurría este asedio del pueblo babilonio en contra de Israel. ¿Qué hicieron? Nada. Por lo tanto, podemos decirlo, fueron acciones de omisión deliberadamente. Edom no quiso actuar en apoyo a Israel. Su falta de intervención, entonces, hermanos, implicaba complicidad en el acto pecaminoso, en el acto de devastación de Israel, convirtiéndolos en cómplices silenciosos de quienes causaban daño al pueblo de Dios. Desde ese momento inicial, descrito en el versículo 11, su pasividad y estar como espectador los hizo culpables, como si ellos mismos hubieran sido los perpetradores perpetradores activos de la destrucción de Israel en ese tiempo. Simplemente estuvieron como espectadores, sin hacer nada. Mientras el pueblo babilonio que conquistó Israel, ¿qué hacía? Observe lo que hacían. Versículo 11 lo describe. Llevaban extraños cautivos su ejército. La palabra extraño se refiere a personas completamente ajenas a la nación de Israel, extranjeros, en ese caso babilonios, quienes llevaron cautivo al ejército de Israel. Fue un día de derrota para el pueblo de Dios y Edom lo presenció de inicio a fin, sin ofrecer ayuda alguna a Israel. Y dice, y extraños entraban por sus puertas, refiriéndose al acceso que lograron para entrar a Jerusalén. Hermanos, en el contexto de guerra, cuando una nación está en guerra con otra y una nación penetra a las puertas de la ciudad de la nación, eso se da como ya una guerra vencida por la nación que penetró la ciudad automáticamente. Y esto era lo que habían hecho los babilonios. Penetraron a las puertas, entraron a las puertas de Jerusalén. Los invasores llegaron a la ciudad santa. Este detalle, hermanos, resalta la humillación completa de Israel. Edom, que conocía bien la ciudad, ¿qué hizo? No hizo nada para impedirlo. No hizo nada.
simplemente viendo lo que estaba pasando. Y el texto dice, y echaban suerte sobre Jerusalén. Y esta expresión refleja una práctica común en aquellos tiempos. Cuando una nación invadía a otra nación y era la ganadora del conflicto, entonces la nación invasora dividía el botín entre los militares o ejército que estaba ahí con ellos peleando. Lo dividía entre sus soldados. Y eso es lo que estaba pasando. Por lo tanto, hace referencia directa a la conquista completa y absoluta de Babilonia sobre Israel. ¿Y qué hizo Edom siendo su hermano? Nada. Por eso el versículo 11 dice, tú también eras como uno de ellos. Por la omisión, esta omisión de no hacer nada, Dios los condena, porque los vuelve cómplices. Y eso es lo mismo hoy en día, hermanos. Si usted se está dando cuenta de que una persona está cometiendo un delito, un crimen, lo sabe y no lo denuncia y se queda callado como Edom, y después se resoluciona y se investiga que usted se dio cuenta, usted también sufrirá esas consecuencias en el mundo en el cual vivimos. Y lo mismo en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, Dios dice que Edom era como uno de ellos. No entró Edom con espada, no mató a gente israelita, no hizo nada, solo quedó viendo lo que estaba pasando, pero al no hacer nada, se convirtió en cómplices. Por lo tanto, Dios le dice, tú eres como uno de ellos. En este sentido, aunque Edom no empuñó la espada al principio, Dios los juzga como cómplices. Su pasividad, indiferencia y posterior participación activa de Edom hacia Israel lo hacen tan culpable como el enemigo directo que tenía Israel. Así que esa es la primera acción, una acción de omisión deliberada de parte de Edom. Pero en el versículo 2, hermano, vemos acciones motivadas ahora por el pecado. Ya no solo ahora va a ser acciones que no, omisión de acciones que Edom hace, sino que ahora Edom va a actuar con acciones motivadas por el pecado. Observe el versículo 12 y dice, y del versículo 12 al 14, por eso usted va a notar lo que dice, no debiste, no debiste, no debiste, una y otra vez. Dios diciéndole, no tuviste que haber hecho esto, y por eso te estoy juzgando. Porque versículo 11 muestra la pasividad, muestra la omisión que hizo, pero del 12 en adelante empieza con acciones concretas, pecaminosas, que no tuvo que haber hecho Edom en contra de Israel. ¿Y cuáles son esas acciones? Observemos entonces, versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Edom observó con indiferencia y quizás hasta con cierto placer el sufrimiento de Israel. Su mirada no mostraba compasión ni misericordia, sino curiosidad o incluso malicia. ¿Cuándo hizo esto Edom? En el día de su infortunio. Este día representa el juicio de Dios sobre Judá debido a su pecado. Sin embargo, Edom se aprovechó de la calamidad de Israel. ¿Ok? De Israel. Y el texto sigue diciendo, no debiste haberte alegrado. Ahora no solo es mirar, sino ahora se alegró de los hijos de Judá en el día de su perdición. ¿Ve cómo incrementa? Ahora no solo ve, ahora además de ver, se goza, se alegra de que Israel esté sufriendo en manos de los babilonios. ¿Ve cómo va el incremento del pecado? Es por eso, hermano, que el desobedecer a Dios abre la puerta a pecados aún mayores. Primero vieron de manera pasiva, ahora ya no solo están viendo de manera pasiva, ahora se gozan, se alegran del sufrimiento de Israel. Así que se señala una alegría pecaminosa ante el sufrimiento ajeno. Edom se regocijó al ver la ruina de Judá, revelando un corazón lleno de odio y orgullo. Pero Dios sigue diciéndole y dice, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Edom no solo se alegró, sino que también se enorgulleció, pensando quizás, esto no nos pasará a nosotros, somos superiores a los israelitas. Pero al mismo tiempo implicaba una expresión de palabras malignas en contra de Israel.
palabras malignas, palabras mordaces que pronunciaban los edomitas en contra de Israel. Y esas son entonces las acciones motivadas por el pecado de esta nación, ¿verdad? Acciones motivadas por el pecado. Pero también vemos acciones violentas en contra de Israel, hermanos. Observe lo que sigue diciendo el texto. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. ¿Sí observa la progresión? Primero miraron, después se alegraron del mal, del sufrimiento de Israel. Pero después, ¿qué hicieron? Entraron a la nación de Israel, saquearon a Israel. Ese es el punto ahí, hermanos. Observe el versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es lo que vemos ahí. La actitud inicial de Edom fue de participación pasiva. Sin embargo, esa simple observación pronto dio paso al deleite, al regocijarse, a alegrarse por el daño de Israel. Y abundantes palabras de acusación, burla y desprecio de Edom hacia Israel. Después de esto, Edom, animados por la caída de Israel, posiblemente ya Babilonia ya no estaba ahí. Entró, penetró a la ciudad, devastó, derrotó a Israel, mató a quien tenía que haber matado, llevó cautivo a los que tuvo que haber llevar cautivo. Además de eso, se llevó lo que quiso llevarse de los tesoros de Israel y obviamente dejó tesoros ahí. ¿Ok? Después de eso, entonces, Edom entra, hermanos, a rematar lo que Babilonia había hecho. Acciones violentas en contra de esta nación, ¿verdad? Entonces ve la progresión que hace de estar pasivo a deleitarse, y ahora Edom se anima por la caída de Jerusalén y toma sus fortificaciones, la apertura de sus puertas y la muerte o captura de sus habitantes. Los edomitas se atrevieron a entrar en la ciudad. Ya no se conformaron con observar desde afuera, aplaudir y proferir insultos a los israelitas derrotados, sino que activamente asumieron el papel de adversarios en el día de la calamidad de Judá. Frente a esto, Dios expresa su desaprobación al decirles: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Mira la identificación que Dios hace con relación a Israel, de mi pueblo, en el día de su quebrantamiento. De manera tal que básicamente fueron oportunistas al ver derrotado y devastado a Israel y ya no estando más el ejército babilonio. Los edomitas ven que es una oportunidad para entrar y robar lo que había dejado Babilonia y terminar el trabajo que Babilonia había dejado, y matar y capturar a personas. Esto es lo que hizo. Pero también en el versículo 13 dice: no debiste haber mirado su mal en su quebranto. Prácticamente aquí se repite el reproche de Dios hacia Edom en el versículo 12. Concerniente a mirar el deleite y la satisfacción de Edom, se repite, posiblemente porque al principio su placer fue observar lo que sucedía fuera de la ciudad, manifestado en ovaciones, aplausos y palabras malignas en contra de Israel. Pero ahora, hermanos, ya Edom entró a Jerusalén y vuelve a contemplar la devastación de la ciudad y dispone con deleite a participar activamente en el saqueo. Esa destrucción se convierte en su propio mal, reflejando la profundidad del pecado de Edom. Pero también dice el texto: ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. La curiosidad que llevó a Edom, hermanos, a entrar a la ciudad fue superada por la tentación de extender la mano y apropiarse de todo lo que estaba a la vista y al alcance que los babilonios habían dejado atrás. Si los babilonios saquearon a Israel, obviamente dejaron cosas, pero las cosas que dejaron los babilonios, Edom entró y las robó, las saqueó de manera deliberada. Y observe el versículo 14, cómo inicia. Otra más que Edom hizo, acciones pecaminosas en contra de Israel. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen.
¿Cuál es la idea aquí, hermanos? La idea aquí es simple y sencillamente que cuando los babilonios salieron de la tierra de Israel, los edomitas vieron que estaban solos, desprotegidos, destruidos, no había más que hacer. Ellos entran a la nación, matan a más personas, roban, saquean lo que había dejado Babilonia. Además de eso, los que habían quedado vivos, Edom les obstaculiza el paso. Los que habían quedado vivos quieren escapar, pero ahora Edom obstaculiza su paso. Por eso dice, no debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Los atraparon, y no solamente los atraparon, sino que también los entregaron a Babilonia nuevamente. Por lo que dice el texto, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. De manera tal que son actos altamente pecaminosos de Edom en contra de Israel, por derivación en contra de Dios mismo, por lo que hemos mencionado. Hermanos, simplemente expresa que los sobrevivientes, de los cuales los edomitas obstaculizaron su escape, fueron entregados a Babilonia. Como aplicación para nosotros, hermanos, la desobediencia a Dios nunca se queda estática, hermanos. Siempre nos lleva a pecados mayores. Lo que comenzó con una omisión pasiva en Edom, terminó en acciones activas de violencia, saqueo. Esto nos enseña que cualquier forma de desobediencia, por pequeña que parezca, abre la puerta a pecados más graves, hermanos. Ignorar la voz de Dios no es algo inocente, sino algo deliberado. Es el primer paso hacia acciones más graves y más pecaminosas. Por lo tanto, hermanos, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿estoy tolerando en mi vida pequeñas desobediencias que me están llevando de manera lenta pero firme a mayores pecados? Y esa pregunta solo usted puede responderlas. ¿Cuáles son esas acciones pequeñas, aparentemente insignificantes, aparentemente que no producen ningún daño alguno, pero que son desobediencia de Dios, que son pecados en contra de Dios, pero que simplemente no les prestamos atención? ¿Cuáles son esas cosas pequeñas que a la larga, hermanos, vemos las consecuencias de Dios en contra de estas desobediencias? La indiferencia, la apatía espiritual, el orgullo silencioso puede ser el inicio de una caída más profunda, hermanos. Y eso solo nosotros lo sabemos, porque solo nosotros somos testigos de lo que hay en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué es esas cosas que no hace? Que no necesariamente no es pecado, pero que no hace, pero que lo puede llevar a pecar. ¿Cuáles son esas acciones pasivas que ustedes no hacen? ¿Cuáles son esas acciones, esas cosas que omite hacer, que no necesariamente son pecados, pero que a la larga terminan en pecado? ¿Será orar? ¿Estamos orando lo que debemos de orar? ¿O simplemente no le damos la importancia a la oración y no oramos? Y, bueno, hoy se me olvidó. Y quizás el primer día que dejamos de orar nos sentimos mal, pero por el afán de la vida y por no tener prioridades claras en la vida, otro día más sin orar, otro día más sin orar, llegó un mes sin orar y después de un mes como que nuestra conciencia se ha endurecido y ya orar ya no es parte de mi prioridad, ya no me importa, ya no me afecta, no me siento mal, entonces continúo con mi vida. Pero esa actitud de omisión puede conducirnos a consecuencias graves de pecado después, hermanos. Puede ser no estudiar, no leer, no meditar, no el devocional de la palabra de Dios diario, que también puede desencadenarse en acciones pecaminosas después, ¿verdad? De ese sentido. Así que, hermanos, hemos visto el desobedecer a Dios siempre trae consecuencias graves, versículo 10, pero también el desobedecer a Dios abre las puertas a pecados aún mayores, como lo hizo Edom, del versículo 11 al 14. Y vamos a ver el último punto. Versículo 15 y 16, el desobedecer a Dios trae juicio certero, lo cual debería detenernos de pecar. Hermanos, algo es seguro, que Dios emite juicio, emite disciplina, y ese juicio y esa disciplina es certera, vendrá,
¿Vendrá el día de esto? Quizás no lo experimentemos ahorita, pero sí vendrá si estamos en pecado. Tal vez no es inmediato, no es que yo pequé y viene la disciplina de Dios de manera inmediata. No, pero el asunto es que va a venir, hermanos, ¿verdad? Y el conocer y el saber que ese juicio va a venir debería a nosotros, hermanos, detenernos de pecar. Debería detenernos de pecar. Así que el desobedecer a Dios trae un juicio certero, lo cual debería detenernos de pecar. En los versículos 15 al 16, entonces, hermanos, anuncia un principio fundamental en el juicio de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios declara que el día de Jehová, el día de su juicio, no solo será contra Edom, sino contra todas las naciones y personas que se han rebelado en contra de él. La maldad que Edom hizo al traicionar a Israel le sería devuelta como una justa retribución de las acciones que ellos habían hecho. Así que todas las naciones que han desafiado la santidad de Dios experimentarán el juicio de Dios de manera completa y devastadora como lo hizo Edom. Este pasaje entonces, hermanos, subraya que nadie escapa al juicio de Dios. Nadie escapa al juicio y la disciplina de Dios. Como dice Gálatas 6:7. Nadie, hermanos, nadie escapa. Nadie puede burlar a Dios. Nadie. ¿Ok? Por lo tanto, si nadie puede burlar a Dios, nadie puede escapar del juicio divino de parte de Dios. El juicio el cual es justo y es en contra del pecado. Y estos pecados los trae como consecuencia este juicio. Por lo tanto, el conocer la certeza del juicio divino de Dios debería detenernos de pecar. Y observe el versículo 15, hermanos, cómo abre. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las... Cercano está. Este enunciado declara que el juicio de Dios no solo vendrá sobre Edom, sino sobre todas las naciones. El día de Jehová es un término profético que señala un tiempo de intervención divina en la historia de la humanidad. Generalmente para juicio, el juicio es inminente, es decir, puede ser en cualquier momento, y el juicio es universal, como se puede desplegar de Apocalipsis capítulo 4 hasta el versículo capítulo 18, y se despliega este juicio universal. Bueno, este solo es un anticipo de esos acontecimientos que pasan en Apocalipsis 4 al 18 que Edom sufrió. Como tú lo hiciste, será contigo, le dice Dios. Así como tú hiciste Israel, así será contigo. Esta es la retribución conforme a sus actos, conforme a lo que Edom había hecho. Lo que sembró, eso cosechó. Así que se presenta el principio de la retribución divina. Las acciones que Edom hizo se le devolverá. La maldad, violencia y orgullo que mostraron en contra de Israel será pagada con la misma medida. Y eso Dios lo hará. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y esto habla de una aniquilación total sobre Edom, ¿verdad? La expresión enfatiza que las consecuencias de sus actos regresarían directamente sobre ellos mismos. Esto de que será sobre tu cabeza, volverá sobre tu cabeza, es una imagen de justicia perfecta en ese sentido. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. ¿A qué se refiere esto? Esto hace referencia como los enemigos de Israel, incluyendo a Edom, porque entraron a la ciudad, profanaron, injuriaron, insultaron, celebraron la victoria que Babilonia tuvo sobre Israel, y estos actos pecaminosos probablemente fueron festejados con comida, burla y desenfreno tras la caída del pueblo de Dios. Por eso Dios le dice, beberán continuamente todas las naciones. Ahora la imagen cambia, así como Edom bebió al gozarse de la destrucción de Israel, ¿verdad? Ahora entonces ellos van a beber del juicio de Dios en ese sentido. Y el texto sigue diciendo y dice, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí encontramos un triple énfasis, hermanos, que describe la intensidad y la totalidad del juicio. Las naciones beberán hasta ser consumadas, devoradas por la ira de Dios, hasta el punto que no queda más que ser simplemente aniquiladas, como si nunca hubiesen existido, y eso fue lo que literalmente pasó con la nación de Israel. Así que el desobedecer a Dios, hermanos, trae un juicio certero. Al entender que Dios no deja nada, no se le escapa nada y que no puede ser engañado, entonces eso debería de detenernos de pecar. Hermanos, en la historia de Edom es un espejo donde todos debemos de mirarnos.
Desobedecer a Dios no es un simple desliz, no es una simple caída, es una acción deliberada, es una acción peligrosa que siempre desata en nosotros un endurecimiento de nuestro corazón y nos pone en la vía directa hacia la disciplina de Dios. Edom comenzó ignorando la voluntad de Dios, luego se deleitó, después participó, consecuencia final, fue destruido por Dios. La palabra de Dios hoy nos confronta con este principio. ¿Qué pequeñas desobediencias estamos tolerando en nuestra vida? ¿Qué pecados están siendo minimizados, creyendo que no tienen efecto negativo sobre nosotros? Creyendo que no traen consecuencias. La indiferencia al pecado, hermano, es el primer paso hacia la disciplina espiritual. Pero Dios no nos deja sin esperanza. Él nos llama. Si hemos pecado en contra de Él, si hemos desobedecido a Dios, Él nos llama al arrepentimiento genuino, de arrepentirnos de nuestros pecados, de darle la espalda a los pecados y de acercarnos a Él, de voltearnos de todo corazón a nuestro Dios. Hermanos, lo que hemos visto en la historia de Edom es una advertencia que trasciende el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Como Gálatas 6:7 lo afirma. Observe Gálatas 6:7 brevemente. Observe lo que dice el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6:7. Observe lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, dice Pablo a la iglesia de los Gálatas. No os engañéis. O sea, cualquier persona que cree que puede engañar a Dios, se está engañando a sí mismo. Cualquier persona que dice, pequé en la oscuridad, nadie me vio, pues no importa, nadie me vio. No, hermanos, Dios ve esas acciones. Nadie puede burlar a Dios, nadie puede engañar a Dios, como dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Aunque creamos que no ha visto nuestro pecado, aunque creamos que hemos engañado, aunque creamos que lo hayamos burlado a Él, podemos burlarnos, engañarnos entre nosotros. Podemos ocultar el pecado entre nosotros, definitivamente. Podemos encubrir ese pecado y que ustedes no vean este pecado entre nosotros mismos, obviamente. Pero a Dios nadie puede hacerle eso. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede burlar a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Este principio agrícola que se aplica en sentido metafórico al campo moral y espiritual tiene validez, hermanos. Y Pablo lo está aplicando a la iglesia de los Gálatas por su pecado que estaban cometiendo de pervertir el evangelio. Y Pablo les advierte, este pecado no van a engañar a Dios con este pecado, no van a burlar a Dios con este pecado. Esto es lo que siembra, entonces eso es lo que cosecharán. Y eso es lo que pasó con Edom, lo que sembró en contra de Israel, eso fue lo que recibió como retribución de parte de Dios. Así que, hermanos, tenemos que pensar y analizar muy bien lo que estamos haciendo nosotros, lo que hacemos delante de Dios y lo que hacemos delante de las personas, porque lo que haremos, eso cosecharemos. Si sembramos actitudes pecaminosas, eso es lo que recibiremos, consecuencia de estas actitudes pecaminosas. Y quien emite el juicio no es persona alguna humana, sino que es Dios mismo. Así que entonces la desobediencia, el orgullo y la indiferencia hacia el prójimo son pecados que siguen aún hoy en día, hermanos. Sin embargo, la gracia de Dios en Cristo es la gran diferencia. Mientras que Edom bebió de la ira de Dios y fue aniquilado por no arrepentirse, Cristo bebió de la ira divina en nuestro lugar. La justicia de Dios sigue siendo inquebrantable, pero ahora en Cristo tenemos refugio seguro. Nosotros que somos salvados a través de la cruz. La cruz de Cristo es la única esperanza para quienes hemos decidido seguirle. En la cruz el pecado, fuimos libertados de las cadenas del pecado y fuimos libertados de su juicio a través del perdón en Cristo Jesús en la cruz. Edom no se arrepintió y fue cortado para siempre, pero en Cristo el peor de los pecadores
Como dice Pablo en Timoteo, si yo soy el peor de los pecadores, puede encontrar misericordia si se vuelve a Él con fe, arrepentimiento sincero, como lo vemos en el apóstol Pablo. Un perseguidor, asesino, presenció el primer asesinato del primer cristiano, Esteban, y se arrepintió genuinamente. ¿Y qué recibió? Gracia y misericordia. Y Dios lo usó para predicar el evangelio en todo el mundo conocido en ese momento. El perdón, hermanos, fundamentalmente importante. Si hemos pecado, pidamos perdón. Si hemos pecado, pidamos perdón a Dios y entonces arrepintámonos de ese pecado y no practiquemos más este pecado. Pablo escribió a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. En Colosenses 3, 5 al 6, es lo que dice Pablo: haced morir lo terrenal. Es lo que tenemos que hacer morir. Es algo muy importante porque desde que nacemos vivimos en pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos estamos en pecado, como lo dice Salmos 51, 5. Y hemos crecido en pecado y absorbemos las cosas del mundo como que si fuesen normal. Hasta que venimos a Cristo nos damos cuenta que lo que hacíamos era pecaminoso. Por lo tanto, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es esas cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Ese era el destino de Edom, ser consumido por la ira de Dios. Pero para nosotros en Cristo hay un camino de vida si nos arrepentimos. Hermanos, que no seamos contados entre los hijos de desobediencia, sino entre los hijos de obediencia. Aquellos que, habiendo sido rescatados por la sangre de Cristo, toman en serio la voluntad de Dios y viven para su gloria. Así que, hermanos, en Abdías, versículos 10 al 16, hemos visto 3 graves consecuencias de desobedecer a Dios. Por lo tanto, este mensaje nos llama a abandonar el pecado, porque la desobediencia nunca queda sin consecuencia. Como aprendimos en este pasaje, desobedecer a Dios solo acarrea castigo, sino que también abre la puerta a mayores pecados, lo cual inevitablemente trae el juicio divino de Dios si no nos arrepentimos. Si nos ponemos de pie en esta mañana, hermanos, pensando en esto, pensando en qué pecados hemos cometido, pensando en qué hemos desobedecido a Dios, pensando cuáles son esas pequeñas cosas que peco, cuáles son esas pequeñas cosas en que no desobedezco a Dios, en que desobedezco a Dios y creemos que no va a haber consecuencia. ¿Cuáles son esas pequeñas pecados que muchas veces nos gusta catalogar, que creemos que no habrá consecuencia? Pues este día, hermanos, será el día en que Dios nos da la oportunidad de que meditemos en esas pequeñas cosas para poder nosotros arrepentirnos de estos pecados, especialmente en este día que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, hermanos, pensando en esto. Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque nos pone a pensar y a meditar cuáles son estas pequeñas acciones que consideramos nosotros que son pequeñas, Dios, pero que son pecados en contra de ti, oh Dios. ¿Cuáles son estas desobediencias, esta cosa en que te desobedecemos a ti, oh Dios, y creemos que no va a haber consecuencia alguna, Dios? A la luz de este pasaje, Dios, entonces tenemos que entender que toda acción pecaminosa, que toda desobediencia en contra de ti, Dios, trae una justa retribución de tu juicio y disciplina sobre nosotros, Dios. Así que ayúdanos, Dios, a ser fieles, a no pecar contra ti, a no desobedecerte, oh Dios, a ser consciente, Dios, de las actitudes pecaminosas, a ser consciente de que no te podemos engañar, a ser consciente de que no podemos burlarnos de ti, oh Dios, que no podemos esconder nuestro pecado delante de ti, oh Dios. Ayúdanos entonces, Dios, a serte fiel. Nos arrepentimos de estos pecados, oh Dios, porque tenemos esta salvación tan grande en Cristo Jesús, que Él sufrió la ira que era tuya en contra de nosotros, Él la sufrió por nosotros, y que podamos entonces arrepentirnos de estos pecados que te ofenden a ti, oh Dios eterno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.